por darnos la oportunidad de conversar un rato y agradecidos a todos por conectarse, por también pasar unos minutos escuchando esta conversación que en el marco de la renovación del estado de excepción en Venezuela, en el marco de la renovación de esta cuarentena, confinamiento, que bueno, no sé si es tal, pero en todo caso afecta mucho a la economía y afecta mucho al sector privado, creo que es oportuno conversar. Luis Pedro, tu saludo e iniciamos la conversación. Ok, como no, bueno, por supuesto, bueno, buenas tardes o buenos días, según donde estén, a cada uno de los que están aquí conectados. Yo estoy viendo que están conectadas como 72 personas, la verdad que, bueno, ya 74, la verdad que estoy impresionado de la acogida que Luis Ernesto me dijo que tenía este tipo de iniciativas que me parece que son muy convenientes. Mire, yo preparé una pequeña presentación para esto, entonces voy a tratar de compartirla. Si pueden verla. Déjenme ver si puedo. Sí, vamos a ver. En todo caso, date chance de compartirla. Mientras tanto, estamos viendo la presentación. Mientras se va cargando la presentación, bueno, yo aprovecho en nombre de la Dirección de Egresados, en nombre de la Universidad Católica, recordarles pues que este es un espacio que hemos tratado de mantener en medio de esta circunstancia que no nos permite tener la universidad y mantener nuestras actividades de forma cotidiana. Nos sentimos en el deber y nos sentimos además muy complacidos de poder seguir conectando con nuestras audiencias. Hemos iniciado un semestre atípico en el cual los estudiantes están viendo clases, están siguiendo su formación a través de estas herramientas, y nuestra conexión con las audiencias de antiguos alumnos pues también queremos mantenerla porque es parte vital de nuestro trabajo y es parte fundamental del trabajo de la universidad. Entonces creo que ya la presentación está cargando, ya vemos tu máquina, Luis Pedro, así que bueno, cuando guste. Bueno, bueno, básicamente tiene que ver con la coyuntura actual del país, de alguna manera podríamos decir del mundo, pues, ¿no? Con el tema del COVID-19. Por supuesto, todos ustedes saben, yo no soy epidemiólogo ni nada de eso, aunque creo que cada uno de nosotros se ha convertido un poquito en epidemiólogo en todos estos días y ya sabemos lo que es una endemia, lo que es una pandemia, etcétera, pues, ¿no? Yo, por supuesto, algo de eso me voy a referir para poder enmarcar el tema venezolano, pero específicamente lo que quiero es compartirles cómo está ocurriendo eso en Venezuela y qué impacto sobre todo está teniendo desde el punto de vista social y qué podemos esperar hacia adelante. ¿Okay? Entonces, bueno, lo primero es mostrar, bueno, las cifras, digamos, oficiales. Una primera cosa que surge aquí es si esas cifras son verdad, si esas cifras son mentiras. Por supuesto, es muy difícil saberlo. Todos sabemos que el gobierno de Venezuela usa la verdad o la mentira a conveniencia. En este caso, Pedro, digamos perdón que te interrumpa. Sí. Estamos viendo, es como el browser. No sé si ya estás cargando la presentación, pero lo que se ve compartido es el browser, es el navegador. Ahora, se supone que está que sí está. A ver. Ahora sí la ven. ¿Ahora? Ahora sí. Listo, ahora sí se ve. Ahora sí se ve, ok. Y a mí se me pareció aquí una cosa extraña. No pasa nada, ok. Bueno, entonces, como les decía, lo primero que quería compartirles son las, si están viendo, son las cifras oficiales. Como les decía, la primera pregunta es si eso es verdad o si eso es mentira. Y lo único que podemos decir al respecto es que bueno, con algunas, digamos, exploraciones indirectas, por ejemplo, los grandes empresas del país que tienen a sus empleados monitoreados,
sean bancos, sean empresas de alimentos, etcétera. Bueno, se han hecho consultas sobre cuántos infectados tienen y de verdad que las cifras son muy bajas. ¿No? Grupos económicos que todavía existen en Venezuela que tienen aproximadamente 4.000, 5.000 empleados, pues lo que muestran es que no tienen ningún caso o casos uno o dos casos muy aislados. Entonces, digamos que tomemos por ciertas estas porque si no entramos en el... Les pongo algunas cifras de otros países. Aquí la cifra de Venezuela en el gráfico está actualizado al día de ayer. Lo que aparece en las banderitas está actualizado es al día 6 de mayo. Entonces, bueno, fíjense, en Colombia para el 6 de mayo tenían casi 10.000 con 407 muertos. En el caso de Ecuador, que todos saben que ha sido uno de los países más afectados, no tanto por sus infectados, fíjense que son 20.000, sino sus muertos, 1.654, se los compara, perdón, con el caso de Perú. Perú tiene más del doble infectado, pero tiene incluso un poco menos de muertos. Lo que explica esto tiene que ver con, por supuesto, los sistemas de salud. Y en el caso de Venezuela, aquí aparece 381, en este momento se está hablando de 410 aproximadamente. En el gráfico lo que tenemos en la línea es los acumulados, esto es más o menos la tendencia, es decir, y estos son infectados. Estamos hablando de que más o menos en Venezuela diariamente están apareciendo unos 5 o 6 casos al día. Tenemos algunos picos, ¿verdad? Los dos picos más importantes, que fue, digamos, el que vino después de lo que fueron la suspensión de los vuelos internacionales, y este pico que está aquí, que fue el caso de Nueva Esparta, el de los niños del equipo de béisbol que llegaron a Pedro González. Por supuesto, yo vivo en Margarita, que hay una cantidad de anécdotas sobre qué fue lo que allí ocurrió, pero todo parece ser un caso en el cual estos niños estaban en República Dominicana, vino el cierre de los vuelos, quedaron allí y entonces con un vuelo especial llegaron a la isla, pues, ¿no? Y entonces, digamos que hubo ese pequeño foco de infección. Entonces, la primera pregunta importante aquí, o la segunda, después de saber si estos datos son ciertos, la segunda pregunta importante es decir, bueno, ¿por qué Venezuela solo tiene 381 casos o 410 casos para el día de hoy, cuando una frontera muy activa tiene, bueno, nada más y nada menos que casi 10.000 casos adicionales? Entonces, ahí hay, digamos, varias explicaciones. Yo creo que la explicación, digamos, más correcta es la que le voy a mostrar en la lámina que sigue. Esto es lo que les decía, que epidemiólogos, todas las epidemias suelen tener más o menos unas 5 fases. Hay una primera fase que es la que llaman el brote de la infección o del virus o de lo que trate la epidemia, y ese brote suele ocurrir en una región y después eso se va a propagar en la región. Bueno, como sabemos todos, el brote fue en China, en una localidad de China muy específica, y la propagación fue básicamente una propagación a través de viajeros internacionales. Y yo creo que ahí está la primera clave para entender el caso del coronavirus y su impacto social en Venezuela. Un gráfico de dispersión, lo que tenemos aquí en el eje de las IES, lo que tenemos son los pasajeros transportados por vía aérea al año, ¿sí? Estos son datos del Banco Mundial para el año 2018. Tenía un total de 1 millón de pasajeros movidos por vía aérea, tanto nacional como internacional, ¿ok? Cubre aquí los dos. El resto de los países de América Latina con unos niveles de desarrollo similares a los que tenía Venezuela, el caso de Colombia, el caso de Perú, de Chile, ¿verdad? Que están aquí, fíjense que está por encima de los 10 millones de pasajeros. Entonces, ya eso ubica que el país está bastante aislado. Y en el eje de las IES, lo que tenemos es el número de casos para el 11 de abril, o sea, más o menos una fecha donde la propagación a otras regiones estaba, digamos, explicando la mayoría de esos casos. Fíjense que hay una correlación muy
muy estrecha entre la conectividad aérea, ¿verdad? Si aquí tuviésemos de repente la conectividad entre regiones fronterizas, barcos, etcétera. Pero bueno, la aérea es la más importante y nos da esa indicación. Y eso correlaciona con la cantidad de infectados. Entonces, Venezuela, el punto de partida es que tiene unos niveles de infección muy bajos, producto de que su conectividad con el resto del planeta ya era muy baja. Bueno, por supuesto, los países donde más ha afectado la epidemia, en el caso de España, en el caso obviamente de China, en el caso de los Estados Unidos, de Francia, de Italia. Fíjense que estamos hablando de países que tenían por lo menos 100 millones de pasajeros transportados al año, o incluso 1.000 millones en el caso, por supuesto, de los Estados Unidos y de China. Entonces, lo primero es que nuestra propagación, o sea, nuestra recepción de personas infectadas fue relativamente corto, relativamente bajo. El segundo componente o el tercer componente es la propagación ya en la comunidad, y entonces aquí viene el segundo factor a explicar, y es que efectivamente Venezuela tomó las decisiones bastante rápidas, ¿verdad? Y así que el mismo día que Estados Unidos suspende los vuelos a Europa, también lo hace Venezuela. Venezuela cierra sus fronteras y entonces y confina a la población. ¿A qué población confina? Bueno, a la población que puede ser confinada en Venezuela. En Venezuela se puede hacer una cuarentena, se puede confinar en su casa, en primer lugar a la gente que tiene casa, a la gente que tiene casa confinable, y en tercer lugar a la gente que tiene casa confinable y además tiene recursos por los cuales soportar un confinamiento. Y eso evidentemente son los sectores medios, y son los sectores medios los que forman parte de esa pequeña parte de venezolanos que utiliza, digamos, que hace viajes internacionales. Entonces, digamos que fue el inicio, se logró contener la propagación en la comunidad. Esa contención de la propagación en la comunidad tuvo que ver que los que venían de otras regiones fueron rápidamente confinados y tenían los elementos con los cuales confinarse. La discusión entre los epidemiólogos, yo no voy a entrar en eso, ¿verdad?, es si en Venezuela va a ocurrir en algún momento una propagación en la comunidad o no va a ocurrir, ¿sí? Porque todos sabemos que estas medidas de confinamiento en el caso venezolano afectan esencialmente a los sectores medios y altos de la población. En los sectores populares, en las zonas rurales, etcétera, eso como que va y viene. Esencialmente podríamos hablar de un confinamiento cierto, ni siquiera de hablar de medidas de distanciamiento social, etcétera. Eso no aplica. Entonces, el asunto es, si hay una propagación en la comunidad, es que tiene que vincularse sectores medios, digamos, portadores del virus, con sectores populares, y eso no ha ocurrido de manera importante. La pregunta es si eso va a ocurrir o no. Yo creo que de alguna manera el documento, que ha sido tristemente famoso porque el gobierno, son unos comentarios bastante infelices sobre el documento de la academia, donde ahí sencillamente lo que se corren son unos modelos, y los modelos que se corren, fíjense que en el peor escenario, no sé si han tenido acceso a leerlo, además es relativamente sencillo de entender, en el peor de los casos, el pico, ¿verdad?, de lo que pudiera ser una epidemia en Venezuela, hablan de solamente 4.000 casos, ¿no? Cuando ya, por supuesto, en el Perú estamos hablando de 56.000, 60.000, ni hablar de otros países. Entonces, inclusive con la situación actual, los modelos lo que están indicando es que la epidemia podría generar poco impacto, al menos en el número de infectados. Por supuesto, todos los venezolanos le tenemos mucho miedo a que eso ocurra. ¿Por qué? Bueno, porque el sistema de salud en Venezuela está absolutamente en el piso. Las estadísticas que tenemos de cuántas unidades de cuidados intensivos tenemos es más o menos de unos 120 entre público y privado. Nadie sabe tampoco si todas esas unidades tienen respiradores, etcétera, etcétera. Pero lo que les quiero más o menos dejar en claro es que la condición de aislamiento en Venezuela hace que el virus no haya entrado, digamos, con la fuerza que entró en otros países del continente. En segundo lugar, las medidas tomadas de manera
temprana y que además fueron posibles ejecutarlas porque se trataba de un sector muy específico de la población, redujo la propagación en la comunidad y entonces es posible que efectivamente el coronavirus no tenga un impacto grande en Venezuela y ojalá se desarrolle un tratamiento o se desarrolle una vacuna para que entonces, digamos que ese riesgo bajo, pues sea todavía más bajo en el caso de que ya exista una vacuna o exista un tratamiento. Bueno, rápidamente, esto es simplemente para mostrarle lo que ha venido ocurriendo en otros países. Esto simplemente es ese índice, el R0, el ROW. Básicamente lo que dice es cuál es la proporción de personas que portadoras del virus, sintomáticos o asintomáticos, que transmiten a otra población. Cuando ese número es mayor de 1, significa que hay efectivamente un aumento, porque significa que, por ejemplo, si es 2, es que cada infectado está infectando a 2 personas. Si es 3, es a 3, si es 4, es a 4. Cuando es 1, es que solamente es que una persona infecta a otra persona. Por supuesto sigue creciendo, pero cuando es inferior a 1, pues entonces el número de infectados cada vez es menor, porque eso lo que quiere decir es que cada infectado está infectando a menos de una persona adicional. Entonces, bueno, fíjense que a los primeros, estos son los días desde que se declara la emergencia en el mundo, al día antes del día 20 ya Venezuela tenía un índice de 0,7. Cuando en el caso de Colombia eso era 1,8, en el Perú era 1,4, Panamá 1,2, bueno, en el caso de España era casi 3 y pico. ¿Okay? Y aquí viene, digamos, yo creo que es la clave de esta conversación. En Venezuela ocurrió algo que yo voy a dar el nombre de feliz coincidencia. Por supuesto, el feliz entre comillas, porque no es nada feliz lo que está ocurriendo. Pero fíjense que el 16 de marzo, es decir, cuando ya se declara la emergencia en Venezuela, están suspendidos los vuelos, ya no hay vuelos desde el 15 de marzo, el abastecimiento de gasolina, esto es un cuadro de situación de combustible del abastecimiento día a día, ¿okay? Cuando es rojo es que no hay nada de gasolina, ¿okay? Cuando es este color verde es el porcentaje de estaciones de servicio donde sí hay gasolina sin hacer ningún tipo de cola. Y este arcoíris que está aquí, pues entonces son las distintas situaciones de que anaranjado es que estación de servicio se hace más de 12 horas de cola, se hace entre 6 y 12, entre 1 y 6, y entre solamente 1 hora. Bueno, fíjense. En el 16 de marzo, el 36% de las estaciones de gasolina en Venezuela no tenían gasolina. ¿Okay? Ya para el 22 de marzo, esto sube a 69%. Y para el 1 de abril es el 80%. Y para el 25 de abril es casi la totalidad. Pues, fíjense que es por encima del 85%. Y en ese 15% habían que hacer unas colas descomunales. La distribución geográfica, fíjense que es muy homogénea, casi ninguna entidad federal, todas andan por el orden. Este cuadro es de muy reciente. Ya no es de 25 de abril, sino que esto ya es de mayo, y fíjense, estamos hablando de muy por encima del 90%, solamente el caso del Distrito Federal, el 91% de que no hay gasolina, que hay bombas de gasolina donde no hay, 90%, es decir, que aquí había el 9%, aquí hay el 10%, en Margarita el 8%, o sea, fuera de estas 3 entidades federales, o sea, dentro del Vargas, Distrito Capital, Miranda y Nueva Esparta, fuera de eso en el resto del país no había gasolina. Entonces, eso fue lo que paró al país. O sea, lo que para el país es, primero, no hay condiciones de confinamiento, por lo que le decía inicialmente, usted no tiene una casa que es confinable. Segundo, usted no tiene las capacidades económicas para confinarse en su casa, pero hay una situación donde usted no se puede mover, y usted no se puede mover porque el país se paró, y el país se paró porque no tiene combustible, no tiene combustible, no tiene transporte, y esto lo único que hace, digamos, es que esa sensación de que estamos viviendo una verdadera situación de confinamiento producto de una epidemia es más producto de la falta de gasolina que cualquier otra cosa.
Sigamos adelante. Bueno, por supuesto, cuando vemos la situación del resto de los sectores de los servicios públicos, pues es muy irregular, por decirlo de alguna manera. En el servicio de agua, hogares que dicen que no le ha llegado agua en más de un mes es 21%, que le ha llegado en la semana por lo menos una vez, pero después no le llega más del 75% y solamente 4% tiene sistema, digamos, tiene suministro continuo. En el caso de la electricidad, 5% dice que se le ha ido la luz en la última semana más de 2 veces por 24 horas. Servicios irregulares que, bueno, tiene cortes de electricidad en algún momento de la semana. En el caso del gas, que es una situación bastante grave, 30% le llega una bombona, puede adquirir una bombona a la semana, 47% quincenal, y un mes o más 9%. Una bombona de gas de las domésticas, de las pequeñas, para un grupo de personas de 4, normalmente puede durar semana y media, máximo 15 días si la hace rendir. Entonces digamos que estamos en una situación como muy precaria, muy de que en cualquier momento cualquier hogar venezolano está de tirito, pues, para no poder cocinar. En el caso de los alimentos, reportan fallas, se reportan fallas en un 78% de los establecimientos. No hay alimentos en 20% y no tienen fallas 4%. Es decir, esto falla significa de los productos de primera necesidad, que en unos automercados hay, por ejemplo, harina de maíz, pero entonces en el de al lado no hay harina de maíz, sino que hay arroz, en unos hay azúcar, en otros no hay azúcar, etcétera. Y esta situación, frente a la parálisis de gasolina, usted diría, bueno, ¿y por qué esta situación, por lo menos en el caso de alimentos, no es más fuerte? Bueno, porque los inventarios de gasoil todavía están dando posibilidad de suministro para el transporte pesado y semipesado de alimentos. Aquí los problemas que se están teniendo es con los transportes pequeños que utilizan gasolina. Por ejemplo, una de las cosas que seguramente ustedes se han dado cuenta en los mercados, hay unas fallas importantes de verdura, de cebolla, papa, tomate, etcétera, porque ese es un tipo de alimento que se distribuye con gasolina. Y bueno, y por último, en el caso del transporte, aquí sí se ve clarísimamente el problema de la gasolina, como 49% del país dice que no tiene transporte, o sea, que no tiene cómo moverse. Y 50% dice que tiene muchas fallas. Muchas fallas significa que usted puede estar parado en la parada de autobús 2 horas o más. Por lo tanto, Venezuela es un caso especial frente a esta situación de esta epidemia que está viviendo el continente y que está viviendo el mundo en general. Como todos los venezolanos sabemos, el gobierno de Venezuela utiliza cualquier cosa para encubrir cualquier otra cosa. En este caso no son las cifras, en este caso es la verdadera crisis del país. El gobierno está utilizando la pandemia del COVID-19 y lo está utilizando para disimular una parálisis económica y una parálisis social, producto de una crisis de combustible y evidentemente agravamiento de los servicios públicos. Esto es una información que es absolutamente voz populi, todo el mundo la sabe. La producción petrolera en Venezuela, en el mejor de los casos, son 700.000 barriles diarios. La caída de los precios del petróleo en algunos momentos del mes pasado colocó ese precio por debajo del promedio de lo que cuesta producir estos 700.000 barriles, para que veamos la precariedad. En Venezuela se refinan en promedio un máximo de 50.000 barriles diarios, y para tener un nivel de abastecimiento que son, digamos, el que vimos en la lámina anterior para el 16 de marzo, es decir, donde había desabastecimiento, porque ustedes saben que en Caracas, en Margarita y en algunas partes del centro del país, para febrero había gasolina en esos lugares, pero si usted está en Barquisimeto, sabe que tiene que hacer largas colas. Si usted estaba, ni le quiero contar, en Puerto Ordaz, donde tiene que hacer casi colas de tenía que hacer casi colas de 2-3 días. Entonces, para ese nivel de abastecimiento precario, el país necesita aproximadamente unos 180.000, 160.000 barriles de gasolina, ¿sí? Entre enero y febrero, en promedio, se importó 165.000 barriles de gasolina, más estos 50.000, eso es lo que nos daba ese abastecimiento precario que tuvimos y que vimos hasta mediados de marzo. ¿Por qué se acaba la gasolina en Venezuela? Bueno, básicamente por las sanciones.
sea, fue producto de las sanciones a Rosneft, ¿verdad? Y otros que estaban suministrando aditivos o directamente gasolina. Hasta marzo, en vez de importarse 160.000, 150.000 barriles, pues lo que se importó fueron solamente 90.000 barriles diarios. Y la situación que tenemos al momento es que no se ha logrado resolver el problema de la gasolina. Lo que están diciendo es que hay convenios con otros países, algunos dicen que el propio caso de Irán, que están tratando de refinar dentro de Venezuela, o sea, tratar de refinar bien sea en Amuay, bien sea en el Palito, pero y ahí por supuesto hay todas las anécdotas, todas las especulaciones, de las cuales yo por supuesto no tengo noticias de ninguna de ellas. La única razón que es cierta es que en Venezuela no está entrando gasolina porque ninguna compañía petrolera quiere ser, o sea, que quiere que sea sancionada por importar gasolina al país. Y lo que se está tratando es de reactivar las refinerías, o lo que va quedando, o lo que quedó del parque de refinerías en Venezuela, y bueno, hasta nuevo aviso cuando es que va a haber gasolina en Venezuela. Por supuesto, hay una agudización y una contención de los servicios públicos, ¿verdad? Como les decía, esa contención tiene que ver con los inventarios de gasoil. Dicen que, bueno, la posibilidad de entrar nuevos proveedores, hay todas unas anécdotas de si llegó un barco de un señor empresario muy importante del país. Yo de eso no les puedo decir absolutamente, porque yo no sé absolutamente nada de eso. Lo que sí es cierto es que eso no ha sido suficiente para llegar al nivel de precariedad incluso que teníamos en marzo. Y la crisis del gas es una crisis que tiene muchas aristas. Una de ellas es que en Venezuela no se está produciendo gas, y en Venezuela no se está produciendo gas porque no se produce petróleo. Porque en Venezuela nunca se explotaron yacimientos de gas propiamente dicho, sino el gas que se produce o que se producía en Venezuela era asociado a la producción de petróleo. Entonces, si usted no produce petróleo, si produce poquito petróleo, pues entonces hay poquito gas, y entonces eso es lo que hace que haya tanto desabastecimiento. ¿Cuál es el escenario, digamos, que podemos ver con el COVID-19? Bueno, también ya se los dije, el gobierno tiene la aspiración de mantener una situación lineal de la epidemia, es decir, que sea una endemia, ¿verdad? Que tenga un crecimiento lineal, como tienen las endemias, y no una epidemia que tiene un crecimiento logarítmico. Esa es la apuesta, digamos, del gobierno. ¿Qué escenarios podemos ver hacia adelante? Bueno, en primer lugar, a uno, por supuesto, no le cabe la menor duda de que pareciera que el gobierno está viviendo el sueño autoritario, y es que todos estamos presos. O sea, todos estamos presos o todos estamos en libertad condicional. El confinamiento con motivo del coronavirus solamente se va a relajar en la medida en que haya una vuelta a la gasolina. Ahí están los que yo les mencionaba, el convenio con Irán, el tema, los problemas que tiene la refinación de los crudos pesados, o sea que en todo caso hay que importar aditivos, y eso también es otro problema. De alguna manera hay una administración por parte del gobierno de la actividad económica, hay acuerdos, o sea, acuerdos, digamos, como pactos de no agresión que ya venían desde lo que han llamado el proceso de dolarización de la economía venezolana, y eso es lo que hace que haya cierto abastecimiento, ¿verdad? Y como les decía, por supuesto, la epidemia es la gran excusa para que no haya movilidad. Uno diría, bueno, el sistema de salud venezolano tendría que fortalecerse, por lo menos con miras simplemente con miras al coronavirus, es decir, estamos hablando de fortalecer las unidades de cuidado intensivo con respiradores, todo el tema de material de protección para las personas, mascarillas, guantes, materiales hidrogeles, cosas de esas. Y uno tendería a pensar que, bueno, que China, pero debería ser uno de los que podría ayudar al país, pero aquí hay dos situaciones. En primer lugar, el gobierno, el Estado venezolano no tiene recursos para comprar ese material, y en segundo lugar, los proveedores no están en condición de regalárselo, porque todos los países están detrás precisamente de esos materiales, de esas mascarillas, de esos guantes, de esos equipos de protección de las personas, etc., ¿no? Y obviamente, en esta situación, ¿verdad?, de alarma, en esta situación de
de miedo que tienen las personas, pues entonces eso también el gobierno lo utiliza como propaganda. Ustedes lo ven, los voceros se disfrazan de médicos, los gabinetes son con mascarillas que parecen confeccionadas por Christian Dior, los militares lo usan camuflajeado, los otros señores negros, otros señores blancos. O sea, es toda una puesta en escena que el gobierno es muy bueno en ese tipo de actividad, y bueno, eso hace que el 60% de la población, en una última encuesta que por allí vimos, el 60% de la población aprueba el manejo de la crisis por parte del gobierno del COVID-19. Eso no quiere decir que el 60% está apoyando al gobierno, sino que está apoyando es el manejo. Normalmente esto suele ocurrir en todos los países. Los gobiernos aumentan su nivel de popularidad porque, bueno, la gente quiere controles, la gente quiere cuidados, la gente quiere bueno, que los gobiernos hagan cosas, y entonces, como los únicos que pueden hacer cosas en estas situaciones son los gobiernos, pues entonces incrementa sus niveles de popularidad. Evidentemente, esto es una amenaza, o sea, esto es un equilibrio muy precario. La situación de no gasolina está generando una recesión económica gigantesca, está generando situaciones de desesperación social. Por lo tanto, digamos que para el gobierno esto sería una estrategia de muy corto plazo, porque se va a agudizar la recesión económica, está aumentando la presión social y la posibilidad de que tengamos escenarios de caos o de parcelamiento del orden social, producto de zonas del país que comienzan a controlarse ellas a sí mismas, bien sea a través de grupos armados, bien sea a través de grupos delincuenciales, etc. Esa posibilidad siempre está presente, porque la inmovilidad no solamente le afecta a los ciudadanos, no solamente le afecta a las empresas, sino también le afecta al propio gobierno. Por supuesto, tratar de imaginarse lo que va a pasar en Venezuela no es nada fácil, y no es nada fácil básicamente por los altos niveles de incertidumbre que hay, sobre todo por qué está pasando realmente con el tema de la gasolina y qué horizonte hay de resolución de ese problema. Yo lo dejaría aquí entonces, amigos, y Luis Ernesto, si hay preguntas, comentarios, dudas, pues a la orden. Sí, gracias, Pedro. Bueno, hay algunos comentarios que ahora empezamos a leer. Primero te preguntan la fuente de los datos de las gráficas, de los datos iniciales. Sí, bueno, son variadas. Eso es un tablero digamos, de seguimiento que tienen algunos factores políticos del país a través de sus dirigencias estatales y municipales y locales, y son unos cuestionarios que se rellenan con mensajes de texto, son muy sencillos. Por supuesto, es una fuente apreciativa, es decir, cada una de los que responden a esa encuesta lo hacen desde el punto de vista apreciativo, lo que ellos están viendo, pues, o sea, obviamente no hay ninguna posibilidad de ir a una muestra de locales comerciales para ver cuánto tienen, sino en lo que se está apoyando esas estadísticas es en la percepción que tienen estos informantes locales. ¿Cuántos informantes locales son? Son más de 400 informantes locales que reportan a través de mensajería de texto diariamente cuál es la situación de cada una de las cosas que les mencionaba. Pero un trabajo que sacó Runrunes en estos días hablaba de, bueno, se hizo seguimiento de saqueos y protestas, saqueos concretamente, a nivel nacional durante los primeros días del confinamiento. Bueno, el resultado es que a pesar de la cuarentena, a pesar del confinamiento, no se detuvo, al menos inicialmente. Después sí el gobierno logró como contener, porque eran como focos muy específicos, logró contener esos escenarios de saqueo ante una prolongación de la cuarentena, ante una prolongación de la situación de la desesperación. Bueno, ¿qué probabilidades hay de que esto siga aumentando? O de que veamos ya no saqueos esporádicos y casuales en zonas del interior, sino que la combinación de hambre con protestas por servicios, protestas por gasolina, protestas por agua, etcétera, empiezan a generar un clima ya como permanente
de este tipo de situaciones, aun cuando no haya prensa que lo recoja, ¿no? Aun cuando no haya medio de comunicación que pueda hacer el seguimiento de Sí. eso. Eso es un riesgo, y ese es un riesgo que el gobierno está allí, y yo creo que muchas veces el exceso de utilización de fuerza para reprimir algunas de estas cosas tienen que ver precisamente de generar algún tipo de prevención o de antídoto para que no exploten estas situaciones de saqueos, etcétera. Pero la pregunta es cuánto tiempo aguanta el país sin gasolina. Cuánto tiempo aguanta la economía venezolana, la precaria, la ya muy precaria economía venezolana, sin abastecer los elementos más esenciales. Pues eso es un acertijo, pero lo que todo el mundo estaría de acuerdo es que es poco tiempo. Y esto es una carrera contrarreloj, y todos de alguna manera estamos dependiendo de que efectivamente se logre resolver el problema de la gasolina. Si ustedes me preguntaran a mí, ¿qué sería mejor para el país del mañana? Que se resuelva siquiera parcialmente el problema de la gasolina, o más bien que vayamos a una situación de caos mayúsculo producto de eso, yo les diría que el primer escenario. O sea, yo de verdad, una de las cosas que deseo no solamente por el país, sino por las poblaciones más vulnerables del país, es que volvamos a algún tipo de normalidad de abastecimiento de gasolina. Porque de lo contrario los escenarios son impredecibles. ¿Y hay alguna probabilidad de eso? Es decir, el tema de tú lo atribuías sobre todo tanto a las dificultades de producción acá, pero sobre todo a las dificultades de importación. Entonces, y eso asociado al tema de las sanciones. Entonces, ¿hay alguna posibilidad de flexibilización de las sanciones en una situación como la que estamos en este momento? No, de flexibilización de las sanciones no, pero lo que el gobierno está haciendo es que se está aliando con gobiernos que también tienen sanciones muy similares y que les importa poco, digamos, establecer relaciones comerciales o de cooperación con Venezuela, y eso es lo que está ocurriendo con Irán. Pues, ¿no? Entonces, Irán, les recuerdo que es un país petrolero. Y cuando Irán, digamos, en los años 70, en los años 80, Irán se parecía mucho a Venezuela, desde el punto de vista inclusive no solamente económico, sino también sociocultural. Claro, no religioso, obviamente. Entonces, bueno, nada, la posibilidad de que esto se restablezca no es porque bajen las sanciones, sino más bien porque efectivamente esta cooperación, o bueno, no es cooperación, porque la están pagando, y la están pagando con oro, y creo que la deben estar pagando bastante caro, que esto se solucione, o sea, que las empresas iraníes logren reactivar lo que el gobierno de Venezuela destruyó, que fue la industria petrolera. Te pregunta Yoniray Romero, con el caso del fin de semana, en el contagio de más de 30 personas en el barrio Santa Cruz, en Baruta, ¿puede ser un síntoma de incremento de contagio en zonas populares que agrave la situación? Bueno, ahí también hay que meter el factor de los venezolanos regresando, ¿no? El confinamiento que logró contener el gobierno de las fronteras, o el cierre de las fronteras, también se había afectado por los caminantes y ese regreso de venezolanos, ya no por vía aérea, sino por vía terrestre, y de sectores sociales más vulnerables de los que regresaban por vía aérea. Sí, bueno, yo no sé de todos los que están conectados cuántos son caraqueños, pero todos los que son caraqueños saben que el barrio Santa Cruz es algo así como la burguesía de los barrios de Caracas, pues, ¿no? O sea, no necesariamente estamos hablando de las zonas más populares. Y evidentemente son las que están más cerca también de comunidades de sectores medios, y que se encuentran en el mercado, se encuentran en el mercado de las minas, se encuentran en cantidad de sitios. Sobre el tema del regreso, puede haber algún elemento allí de contagio, aunque entiendo que sobre todo en la frontera del lado colombiano se están estableciendo algún tipo como de controles, toma de temperatura y cosas de esas. Propiamente test, calculo que no, porque eso no solamente no es que es costoso, sino que está difícil conseguir esas pruebas para todos los que necesitan. Es cierto que, por supuesto, las personas, sobre todo, que estaban siendo muy vulnerables, incluso en Colombia, ¿verdad? Están tratando de regresar a Venezuela porque, bueno, su situación de precariedad aumentó, producto de la parálisis económica también en Colombia. Ahora, ¿cuántos son esos?
realmente comparado con los que se fueron, realmente muy poco. Ahora que si no hay controles epidemiológicos en la entrada de esos venezolanos, pues por supuesto eso es un riesgo que está allí presente. Pregunta Fernando Rodríguez, ¿hasta cuándo se estima que las reservas de diésel aguanten? Si se acaba el diésel, la situación de desabastecimiento de alimentos podría empeorar. Este es un comentario final que él mismo hace. No, absolutamente, y de acuerdo con él. Yo no sé cuánto tiempo hay gasoil, pero me dicen que todavía hay, pues, y ¿quiénes dicen eso? Bueno, los empresarios del sector alimentos dicen que todavía tienen, que todavía, no ellos, pues, sino que el país todavía tiene reservas ¿para cuánto tiempo? ¿Un mes? ¿45 días? ¿2 meses? ¿Más? Yo no creo que sea mucho más allá de eso. O sea, por eso le digo que esta solución dada a la crisis del país, sobre todo esta justificación dada a la crisis del país, tiene patas muy cortas, es realmente de muy corto plazo. Y es como jugando con una bomba, pues, y es con la bomba de la desesperación de la gente, jugando con la bomba de una gente que tiene que salir a trabajar para generar ingresos, porque si no, no tiene cómo proveerse de lo más esencial. Estamos jugando literalmente con fuego. Te pregunta, Luis Pedro, te pregunta Tomás Fermín, usted planteó que para finales de marzo del 19 el apagón en Caracas hizo muy posible una crisis de cambio de gobierno, pero que se contuvo, se logró contener. ¿Es posible que que ahora vuelvan a darse condiciones similares? Eso siempre está planteado, o sea, y eso el gobierno lo sabe muy bien. Todas las situaciones de caos ponen en riesgo a este gobierno, por supuesto, pero a todos los gobiernos los pone en riesgo. Y por supuesto, lo que fue la crisis energética de marzo, efectivamente casi se genera una situación de cambio de gobierno, o por lo menos de una inestabilidad mucho mayor a la que ella tiene. Eso podría repetirse con el tema de la gasolina, sin lugar a dudas, porque además uno tiende a pensar que la gasolina, la falta de gasolina va a generar problemas en todos los otros sectores, o sea, también en la producción de electricidad, no porque se produzca electricidad con gasolina, sino porque todo el país se mueve con gasolina. Entonces, si todo el país se mueve con gasolina, todas las industrias, sean básicas o no, van a estar afectadas por la no posibilidad de movernos. Usted no puede mover insumos, usted no puede hacer reparaciones, usted está de una manera muy precaria, y entonces eso va generando una especie de reacción en cadena. Pero yo quisiera dejar bien en claro que a los que creemos en la democracia, lo último que nos haría bien es una situación de caos social. O sea, todo el mundo cree que detrás de una situación de caos social puede solucionarse los problemas del país. Pero eso sí es verdad que es una ruleta rusa. Pues. Nadie sabe cómo puede terminar eso. Inclusive puede terminar peor a la situación en la que actualmente tenemos. Lo que a uno le gustaría más bien es que el país recobrara cierto nivel de normalidad y el país pudiera recomponerse desde ese cierto nivel de normalidad y que, entre otras cosas, cese un poco el sufrimiento de mucha gente. Sin embargo, la anormalidad que antes, bueno, estaba referida y era casi que un cuento, o esta normalidad extrema, ¿no? De los pranes controlando sectores de la población, o el pranato salido de las cárceles y controlando, bueno, uno lo veía o tenía referencias de las minas en el sur, o tenía referencias de zonas específicas en la frontera controladas por la narcoguerrilla. Pero bueno, ahora uno, después de ver la situación en Petare los días de la semana pasada, bueno, uno siente que ya el gueto de Caracas también empieza a tener filtraciones, ¿no? La situación, si bien es una zona marginal de Caracas, es una zona muy grande y muy cerca del resto de la ciudad, del resto de la ciudad urbana, lo que estaba pasando en Petare, que es básicamente el control por parte de grupos delincuenciales o paramilitares, uno no sabe dónde empiezan uno y terminan los otros, del control social de la población. Sí, bueno, frente a la ausencia de control por parte del Estado, pues producto de la suspensión, digamos, de lo que se llama el orden normativo, pues entonces evidentemente aparece otro tipo de órdenes, que son órdenes locales,
que generan una situación de caos y una situación sobre todo de incertidumbre, porque esos órdenes parcelados, quienes conocen cómo funcionan, son los que viven dentro de la parcela. Y entonces, para los que están fuera de la parcela, es decir, los que están fuera de esa localidad, llámese Petare, llámese como se llame, pues entonces es un territorio hostil, porque usted no sabe cuáles son las normas que allí funcionan. Pues, ¿no? Eso es uno de los peligros, digamos, desde el punto de vista de control social más fuerte que tiene Venezuela y que se está agudizando producto de esta situación, obviamente. Te leo algunos comentarios. Marco Polo Correia, en el caso del gas, hace una aclaratoria: Venezuela produce gas natural, que es el que llega por tubería a los estratos medios y altos de la población. Las bombonas son propano, no se produce en Venezuela y de paso es el que usan mayoritariamente los estratos bajos. A ver, una sola acotación sobre eso. Lo que es el gas directo tampoco se produce en Venezuela. O sea, no se produce en el sentido de que no hay yacimientos propiamente de gas. Lo que hay es producción de gas a partir de la producción de petróleo. Y una parte de ella, muy pequeña, efectivamente, Marcos lo señala muy bien, es a través del gas directo, que es para las zonas consolidadas del país. Y el gas que se envasa también es producto de la producción asociada al petróleo, y ese gas que se envasa, que es un poco diferente al gas, digamos, de doméstico, pero los dos son gas doméstico, tiene toda la complicación de que hay que tener las bombonas. Por supuesto, las bombonas están deterioradas, la bombona además hay que transportarla, y bueno, eso hace que sea todavía mucho más complicado. Pero la inmensa mayoría de los hogares en Venezuela cocinan con bombona de gas. Yo creo que eso es lo que deberíamos tener más en cuenta, pues. Y no a través de gas directo. Gas directo es casi que un lujo que tienen los sectores, digamos, consolidados del país. Raquel Álvarez, el control de precios establecido recientemente ha incidido en ese 78% de falla de alimentos. ¿Existe alguna variación importante de este indicador luego de la publicación de listas de precios reguladas? Bueno, la información que tenemos de precio, tenemos la de la Asamblea Nacional y tenemos la del Banco Central de Venezuela, que suelen ser bastante dispares. ¿Okay? Uno tendería a pensar que las estadísticas del Banco Central son mejores porque su muestra es mayor, tiene mucho más experiencia, etcétera, pero aquí está el elemento político que hace que uno no sepa. Evidentemente nosotros vamos a un escenario de escasez, y ese escenario de escasez va a incrementar los precios de los bienes más esenciales, y eso lo estamos viendo en distintos rubros. En el caso, por ejemplo, como les decía, de los vegetales, eso ya se está viendo en el caso por ejemplo, los botellones de agua, por ejemplo. Los botellones de agua, que esos camiones se mueven con gasolina, pues, ¿no? Entonces, o no hay, o la que hay también es muy costosa, pues el agua potable me estoy refiriendo. Entonces, sí, efectivamente vamos a tener un impacto de precios que va a ir a paridad al desabastecimiento, y uno tendría a pensar, si esto se prolonga, y ese es el peligro, nosotros podemos llegar a una situación de hiperinflación con desabastecimiento como tuvimos en el 2018. Pero inclusive peor. ¿Por qué? Porque el país está paralizado. Pero y te pregunto yo, ante esa situación, ¿qué margen de maniobra tenía el gobierno? Es decir, llegada la situación el 13 de marzo, los primeros casos que coinciden con la falta de gasolina, que coinciden con la escasez de gasolina, y todo el panorama que ha descrito, ¿qué otras medidas, qué margen de maniobra tenía el gobierno para hacer una cosa diferente? No, bueno, por supuesto que el gobierno tiene una trampa muy fuerte, y la trampa que tiene es que no quiere abrir el sistema político. O sea, una transición política es lo único que abriría opciones de política pública, incluso al gobierno, ¿sí? Pero como el gobierno, digamos, que está encerrado en esta lógica de no transición, de no concesión de ningún tipo de apertura del sistema político, pues entonces eso es lo que le cierra las opciones. Si el gobierno hubiera utilizado siquiera con fines humanitarios esta pandemia o este riesgo de pandemia en Venezuela para, digamos, tratar de llegar a algunos tipos como de acuerdos, de transiciones con el resto del país, oposición y no oposición, pues eso le abriría juego, y le abriría juego nada más al gobierno, sino nos abriría juego a todos los venezolanos. Pero bueno,
pareciera que el gobierno cree que si abre una mínima rendija de apertura del sistema político, pues entonces por allí se explota la represa. Ese es el cálculo de ellos. Lástima que sea un cálculo egoísta y un cálculo basado nada más en sus intereses como muy particulares y no en la necesidad que tiene este país de siquiera poder comer, de siquiera poder ir a trabajar, de los niños ir a la escuela. Y que está bastante claro que nosotros no estamos haciendo eso no por el tema del coronavirus, nosotros no estamos haciendo eso, que tenemos una crisis, digamos, de movilidad estructural en términos de transporte y en términos de combustible. Y esa situación, digamos, hay un hito que es el fin del año lectivo, del año escolar, ahora junio, julio, que debería introducir una pausa y hay una expectativa general de retorno en septiembre, octubre, con una normalidad parecida a la que teníamos antes de la crisis del coronavirus, por lo menos la expectativa general cuando uno conversa con la gente. No es tu tema, pero ¿qué probabilidades ves tú de eso? De que podamos regresar en septiembre, octubre a esa relativa normalidad, por lo menos desde el punto de vista escolar, y sin la excusa de distanciamiento social y cómo manejarlo, ¿no? Sí, a ver, la probabilidad de que se reinicie la actividad escolar es más o menos proporcional a la posibilidad de que se restablezca el trabajo, el comercio, las distintas actividades del país. Uno ve, y eso es una de las cosas que da como mucha rabia, porque no hay otra palabra, que mientras todos los países que en verdad tienen un problema con el virus, países de América Latina, por supuesto, no solamente de Europa, por supuesto que lo que están tratando es de hacer esfuerzos para que volver a la normalidad, es decir, preguntarse cómo hacemos para que los niños vuelvan a ir a la escuela, cómo hacemos para que las personas puedan volver a generar ingresos. Aquí es todo lo contrario, aquí es cómo hacemos que la gente no se mueva, y me importa poco, por no decir otra palabra, si los niños no aprenden, si nuestros muchachos pierden escuela o si nuestros muchachos pierden universidad. No nos importa, porque lo único que les importa es, todos los venezolanos sabemos que es lo que les importa. Entonces, cuando tenemos esa situación, Luis Ernesto, tratar de preguntarse cómo volver a clases, y dicen, pero es que al gobierno no le interesa demasiado volver a clases, al gobierno lo que interesa es simplemente tener esta situación de inestabilidad política que los mantiene en el poder, y el resto si la gente va a clases, si la gente va a trabajar, eso pareciera que está en un segundo, tercero, cuarto o décimo lugar en la importancia. Entonces, todo es como una especie sobre estos temas, que son los temas importantes, los temas que le preocupan a la gente, el gobierno lo que hace es disimular, es todo un disimulo, porque no quiere, evidentemente, mostrar la razón verdadera de la parálisis. La razón verdadera de la parálisis es la gestión del gobierno, la relación, y no solamente la actual, sino la de los últimos 20 años. Esa es la gran responsable de todo, y eso no se puede admitir. Por eso es que esta crisis con coronavirus o sin coronavirus está absolutamente vinculado al tema, obviamente, político. Si no hay una resolución política de la situación venezolana, pues entonces tampoco va a haber una solución de la problemática económica y social. Pero te pregunta Lesia Rodríguez, ¿cómo se espera el incremento de la pobreza en Venezuela a raíz de la combinación COVID-19 y gasolina con confinamiento? ¿Cuándo empezarán a reflejar los estudios de opinión, los estudios que se hagan, ese aumento de la pobreza a raíz de esta crisis de marzo-abril? Sí, por supuesto que la pobreza, digamos, coyuntural, la pobreza de ingreso, ya desde hace mucho tiempo en Venezuela es globalizada, o sea, más del 90% de los venezolanos no tienen ingresos suficientes con los cuales satisfacer sus necesidades más elementales. Por supuesto, en pobreza más estructural, esa cifra no es tan alta, y no es tan alta, ¿por qué? Bueno, porque la gente tiene activos, tiene un apartamento, tiene un patrimonio que cada vez vale menos, que por supuesto se le está depreciando, etcétera, pero eso hace que si usted puede tener unos niveles de pobreza de ingresos superiores al 90%, los niveles de pobreza, digamos, más estructural, pues
obviamente son más bajos, podrían ser el 60% y quizás un poquito menos. Nosotros tenemos una foto del país que es la ENCOVI 2019, digamos que ya está lista, se están ultimando los detalles y sobre todo la universidad, ¿verdad? Está viendo qué es lo que va a presentar y cómo lo va a presentar, porque usted sabe que, como todos sabemos, en este tipo de régimen la verdad es subversiva y la verdad puede ocasionar situaciones de privación de libertad, etcétera, etcétera. Adicionalmente a eso, y yo creo que ya la profesora Nixa lo dijo en el UCAVista, se estaba haciendo unas encuestas telefónicas a partir de la ENCOVI. O sea, en la ENCOVI una de las cosas que recogió fue teléfonos, ¿verdad?, de las personas, y entonces estamos haciendo encuestas telefónicas, y eso creo que nos va a dar una visión de qué fue, o sea, cuál fue el impacto que tuvo el coronavirus sobre los ingresos, sobre el empleo y sobre las condiciones de vida, evidentemente coyunturales de la población. Entonces, eso es una información que ya tenemos, ya se hizo el primer corte telefónico, creo que el mes que viene vamos a un segundo corte de encuesta telefónica, y eso se va a dar a conocer, pero en este momento la política de información académica es objeto de discusión del equipo rectoral, pues, ¿no? Y con toda razón, porque está en juego nuestra institución y está en juego los profesionales que están detrás de esos trabajos. Así es. Pero tú combinabas o decías que, bueno, no hay estranque del juego, o sea, todo el juego pasa por un tema, una situación, una solución política. Y Lice González, que aprovecho para saludar, pregunta, ¿hay alguna posibilidad de un acuerdo entre el gobierno y otros sectores del país para solicitar ayuda financiera externa para atender la crisis? A uno le encantaría decir que sí, pero no hay ningún indicio que lo indique. No hay ninguno. O sea, a lo más que se ha llegado, digamos, es a casi que un pacto de no agresión entre los sectores económicos locales, ¿verdad? Que generan, digamos, los bienes fundamentales para que el venezolano pueda tener algún tipo de ingesta. Pero de allí a llegar a algún tipo de acuerdo que permita acceder a algún tipo de ayuda internacional de financiamiento, etcétera, pues a la fecha de hoy no. Uno lo que le hubiera gustado, uno lo que pensaría es que esta situación de emergencia pudo haberla utilizado el gobierno como una válvula de escape, como una forma de darle algún tipo de viabilidad. Yo no voy a decir a este gobierno, pero por lo menos sí al país y algunos o muchos de los que forman parte del gobierno. Pero bueno, por lo visto no lo ven así. Entonces, yo no veo en el mediano plazo, ni siquiera en el mediano plazo, una posibilidad de entendimiento, a no ser que otra vez aquí haya como una especie como de situación especial que obligue a que el gobierno diga hay que buscar una solución al país, y esa solución pasa por entenderme con el país, porque yo me niego a seguir diciendo que el gobierno no se entiende con la oposición, que el gobierno no se entiende con el país. El gobierno no se entiende con ninguno de estos 135 personas que estamos hablando, con ninguno de nosotros quiere hablar. Y a algunos de ustedes la oposición les parece bien buena, a otros les parece que es un desastre, a otros les parece lo que les parezca. Pero el gobierno lo que no quiere hablar es con el país, no con la oposición. Pero para ir cerrando, bueno, en ese tema político, el gobierno ayer, por boca de Maduro, volvió a plantear el tema de las elecciones a la Asamblea Nacional más como una amenaza que como otra cosa. Pero bueno, está ahí el tema, y es unas elecciones que debían o deben realizarse este año según calendario, ¿no? Pero si tienes un comentario sobre eso, y cerramos con un planteamiento que hace Tomás Fermín, que ha planteado que la crisis social dejará cicatrices en la población. ¿Cuáles serían? Te insiste en que la sociedad, al sancionar lo malo y recompensar lo bueno, subsanaría comportamientos. Esto sigue vigente, y cerramos con eso para, bueno, darle descanso después de una hora de conversación. Mira, no sé, por supuesto las consecuencias de las crisis son mayores en la medida en que las crisis se prolonguen más en el tiempo. Eso es casi una perogrullada. En el caso venezolano, la cicatriz que está dejando no tiene que ver con esta
crisis específica del coronavirus, sino con la agudización de la crisis que lleva más de 6 años, ¿no? Creo que en ese contexto es que hay que ponerlo, y las consecuencias son de mucho tipo. Desde el punto de vista educativo, por ejemplo, o sea, el rezago educativo de la población venezolana es gigantesca. Desde el punto de vista sociodemográfico, el envejecimiento de la población en Venezuela es extraordinario. O sea, es una cosa que cuando podamos contar la historia de Venezuela, no solamente entre nosotros, sino al resto del mundo, es una cosa realmente apocalíptica. O sea, como este es un país que se envejeció casi 10 años. Es como si hubiera ocurrido algo así como una especie de guerra que se llevó a todos los jóvenes o que mató a todos los jóvenes. Entonces, esas son las cicatrices que no tienen que ver con lo que ha pasado en los últimos 2 meses, sino lo que ha pasado en los últimos 6 años, ¿no? Y donde esto no simplemente, esto es solo un episodio de agudización. No recuerdo la primera parte, Luis Ernesto, de lo que me mencionaste. Con respecto a las elecciones a la Asamblea Nacional previstas para... Pues mira, esas elecciones se van a convocar si al gobierno le conviene. Eso, digamos que eso no, o tampoco es ninguna otra novedad. Aquí no estamos en un tema de cumplimiento constitucional, de que la ley dice. Creo que desde hace ya tiempo, pues, pero una de las profesiones, me disculpan de verdad, los quiero mucho a todos los abogados y a todas las abogadas, pero una de las profesiones, digamos, más inútiles que hay en Venezuela en este momento es la ley, y eso es una inmensa desgracia, porque lo que demuestra es más bien un país que no está civilizado, un país que cayó en la barbarie, un país donde las normas no existen, y por lo tanto quienes son los responsables no solamente de administrarlas, de velar por ellas, sino, digamos, de defendernos, no tiene ninguna relevancia. Entonces, las elecciones se harán según al gobierno le convenga o no le convenga, y cómo al gobierno le convenga o no le convenga. Si le conviene de repente que las elecciones van a ser por internet, pues las van a inventar por internet. Y si las elecciones van a ser más bien con un papelito que usted doble y mete entre una bolsa de mercado, pues así serán, o como sea. O sea, yo creo que la institución electoral en Venezuela se acabó. Inclusive el propio gobierno sabe que cualquier parodia que haga de elecciones no le va a servir de mucho, sino que incluso puede profundizar su aislamiento internacional aún más. Entonces, por eso es que dentro de lo que le puede convenir al gobierno, es probable también que unas elecciones hechas de cualquier manera tampoco le convengan. Bueno, yo dejaría hasta aquí. Hay un montón de comentarios, hay un montón de preguntas, pero bueno, digamos, mantener ahí los tiempos y el espacio. Agradecidos a todos. Una sola cosa, Luis Ernesto, si me lo permiten, dime. que bueno, no, simplemente, bueno, yo sé que hay algunos periodistas, porque vi que hay algunos periodistas ahí en la reunión. Yo lo que les pediría es protejámonos todos. Una vez más, la información es un delito en Venezuela y los periodistas lo saben. Entonces, por favor, manejemos estas conversaciones, y quizás, Luis Ernesto, para el futuro también te lo tomo en cuenta. Manejemos todo esto, uno se siente como en un salón de clase, y que efectivamente hayamos estado en eso, pues como en una especie de lugar universitario donde todos nos cuidamos, y para eso nadie dice las cosas que aquí se dijeron. Sí, creo que temas de discreción yo creo que son importantes, pero bueno, de todas maneras ha sido un esfuerzo valiente, un esfuerzo que agradecemos, Luis Pedro, de que te hayas conectado con nosotros, de que hayas tenido estos minutos para conversar. Y a todos agradecidos también por su tiempo, y la invitación a que estén atentos a próximas convocatorias que hagamos desde las redes y desde el correo de la Dirección de Egresados para todos ustedes. Un comentario de despedida, Luis Pedro, y de mi parte agradecidos, y hasta luego. No, una vez más, pues muy orgulloso de nuestra universidad, de nuestros estudiantes, nuestros profesores, no solamente por iniciativas como esta que uno le sorprende, pues, ¿no? Que pueda, pues, con todas las limitaciones del caso, tantas personas puedan haber asistido, y que bueno, que este tipo de cosas son la demostración de que cuando nos dejen, vamos a hacer muchas cosas diferentes y buenas por el país. Un abrazo para todos. Gracias, Luis Pedro. Un saludo. Hasta luego. Chao.